Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y bueno, esta vez vamos a hablar de un tema que está muy en boga por estos días y que no es para menos, que es la investigación que se armó alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona. Primero vamos a ver qué es lo que se investiga, por qué se inicia una investigación en algo que pareciera ser una muerte natural. Y después vamos a ir desmenuzando un poco cuáles son las responsabilidades que podrían ir apareciendo de las diferentes personas que estaban cercanas a Maradona en sus últimos momentos. En primer lugar, hay que decir que lo que se investiga es un homicidio culposo. ¿Qué es un homicidio culposo? Bueno, el artículo 84 del Código Penal castiga a aquel que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos y deberes a sus cargos, provoque la muerte de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, se dice que alguna de las personas que estuvieron tratando, algunos de los médicos y terapeutas que estuvieron tratando a Maradona en estos últimos tiempos, habrían violado o habrían inobservado los deberes a su cargo. Eso tiene que ver con el deber de cuidado. Entonces, lo que tenemos que ver primero, lo que hay que analizar es cuándo una inobservancia de los deberes a cargo de una persona conlleva la responsabilidad de esa persona por el resultado de muerte. Esto es lo que se conoce como teoría de la imputación objetiva dentro de la dogmática penal. Dentro de la teoría de la imputación objetiva se analiza la imputación objetiva de la conducta y la imputación objetiva del resultado. Es decir, lo primero que se ve es si la persona que está siendo investigada penalmente, con su conducta, ha elevado el riesgo de que se produzca un resultado más allá de lo jurídicamente permitido. ¿Qué quiere decir esto? En general, todas las conductas que llevamos a cabo día a día son riesgosas, pero hay muchas que están permitidas para posibilitar la convivencia en sociedad. Entonces, siempre y cuando nos manejemos dentro de esa esfera de riesgo permitido, nunca vamos a tener una imputación objetiva de la conducta. Es decir, nuestra conducta nunca va a ser generadora de un riesgo que pueda resultar en un delito. Si nosotros llevamos a cabo una conducta que eleva el riesgo de un resultado lesivo más allá de lo jurídicamente permitido, entonces vamos a decir que hay imputación objetiva de la conducta. Y después lo que tenemos que ver es si esa conducta efectivamente se materializa en un daño. Entonces ahí estaremos hablando de la imputación objetiva del resultado. Entonces, lo primero que tenemos que analizar alrededor de las personas que rodearon a Maradona en los últimos minutos, o de los médicos y demás intervinientes, es si su conducta elevó el riesgo de que se produzca un resultado lesivo más allá de lo jurídicamente permitido, y una vez que tenemos determinados cuáles sí elevaron el riesgo, ver si el resultado de muerte fue la concreción de esa elevación de riesgo, porque se pudo haber debido a otra cosa. Entonces, sin duda que primero tenemos que empezar por el que hoy por hoy es el principal sindicado, que es Leopoldo Luque, su médico. Según las declaraciones que él vertió a los medios masivos de comunicación, bueno, en principio, él no habría elevado el riesgo de que se produzca un resultado más allá de lo jurídicamente permitido. ¿Por qué? Él en primer lugar dice, mira, yo no soy el médico de cabecera de Maradona. Yo simplemente fui el neurocirujano que lo operó del coágulo que tenía en el cerebro. Y yo a él le di el alta y estaban dados todos los parámetros médicos para darle el alta. Con lo cual, no habría una elevación del riesgo por parte de Luque. A su vez, lo que él dice es que había otros médicos a cargo que también le dieron el alta médica. Con lo cual, alrededor de los médicos, tanto de Leopoldo Luque como de los otros médicos, no habría una elevación del riesgo más allá de lo jurídicamente permitido y, por tanto, el resultado muerte, si no hubo elevación del riesgo, al no haber imputación objetiva de la conducta, no puede haber imputación objetiva del resultado. Ahora bien, en concreto, porque lo siguen persiguiendo, ¿qué es lo que debería demostrar Luque para ser absuelto? Bueno, en primer lugar, que la operación era necesaria, que estaba dentro de los cánones de la medicina llevar adelante esa operación. En segundo lugar, que los tratamientos posteriores a la operación fueron adecuados. En tercer lugar, que el alta médica obedeció
a las reglas de la ciencia de la medicina. Eventualmente, de no poder demostrar todo esto, que a mi criterio sí lo puede demostrar, pero si él no puede demostrar todo esto, habría imputación objetiva de la conducta. Se habría demostrado, tal vez, que elevó el riesgo de que se produzca el resultado. Ahora, él que debería decir, momentito, yo elevé el riesgo, suponiendo que fuera así. Ahora, el resultado muerte no es la concreción de ese riesgo, porque el resultado muerte es una falla cardiovascular. Y en todo caso yo elevé el riesgo de alguna patología a nivel cerebral. Entonces, esos son los caminos defensistas que debería tomar Luque, por supuesto hablando dentro de lo que es la dogmática penal, porque después toda defensa penal, yo siempre digo que se divide en 3 andariveles: un andarivel procesal, un andarivel dogmático y un andarivel fáctico. Entonces, en el procesal podríamos cuestionar si los trámites de la forma que se hicieron para llegar hasta el punto que llegamos están bien o mal hechos, y desde un punto fáctico podríamos cuestionar la prueba y si lo que dicen que ocurrió es como efectivamente ocurrió. Despejada la incógnita de Luque, entonces corresponde enfocarse, a cargo de quién estaba Maradona, si no fuera de Luque. Y nos quedan, hasta donde ha trascendido, 3 intervinientes: la enfermera, la psiquiatra y el coordinador de la empresa de salud. Y acá se genera una cuestión interesante. ¿Por qué es? A ver, la enfermera es citada a declarar y da 2 versiones. Primero, dice la enfermera que ella lo escuchó orinar alrededor de las 7:30 de la mañana y que después no tuvo más novedades, no escuchó más nada, pero que no lo revisó, que no lo fue a controlar, porque a Maradona lo incomodaba que le interrumpan el sueño. Algo así es lo que habría dicho la enfermera. Bien, si la enfermera hizo esto, efectivamente tenemos una imputación de la conducta, una imputación objetiva de su conducta. ¿Por qué? Porque al no controlarlo, ha elevado el riesgo de que el resultado se produzca. Después veremos cómo es la imputación objetiva del resultado, pero el riesgo está elevado. Hay un segundo tema también, que tiene que ver con los coordinadores, porque el coordinador le dice, y acaso que tiene una segunda versión, el coordinador le dice, no importa, pone que a las 9:30, le habría dicho el coordinador, según lo que surgió por los medios, pone que a las 9:30 no se quiso dejar controlar. Entonces también hay una violación del deber de cuidado por parte del coordinador. Ahora bien, esta violación del deber de cuidado que habría de ambos, porque después también hay una tercera versión de la enfermera que habría trascendido, que es que la enfermera, no es que el coordinador le dijo pone 9:30, pone que a las 9:30 él no se quiso dejar tratar o no se quiso dejar controlar, sino que la enfermera habría trascendido, que después habría dicho que en realidad ella sabía ya que él no se iba a dejar tratar y entonces puso eso. A ver, en ambos supuestos hay una elevación del riesgo permitido porque hay una realidad. La enfermera habría hecho de menos de lo que le correspondía hacer, es decir, no habría controlado. Pero de nuevo, hay una imputación objetiva de la conducta, pero no del resultado. La única forma, lo que se debería demostrar para que la enfermera sea responsable del resultado, y por supuesto también el coordinador, es que de haberlo controlado en ese momento, se podrían haber tomado las medidas necesarias para evitar el resultado lesivo. Entonces, de esa forma, llegaríamos a la conclusión de la cual hablamos al principio, respecto de la cual hay una elevación del riesgo permitido y el resultado de muerte es la concreción de ese riesgo. En tanto y en cuanto eso no se demuestre, simplemente nos quedaríamos en la esfera de la elevación del riesgo permitido. Y, por tanto, no habría responsabilidad penal. Por último, nos queda analizar la conducta de quien fuera su psiquiatra. ¿De quién es? Pero que fuera en vía su psiquiatra. Y acá hay 2 cuestiones. La primera tiene que ver con si la medicación que se le recetaba era compatible
con la enfermedad coronaria que dicen que habría padecido en vida Maradona. Si la medicación era incompatible con esa enfermedad y la psiquiatra lo debería haber sabido, entonces tenemos efectivamente una imputación objetiva de la conducta, una elevación del riesgo por parte de la por parte de la psiquiatra, por violación de los deberes o inobservancia de los deberes de su cargo. Y si es que se produjo el resultado muerte por esa razón, es decir, si fue eso lo que produjo la falla cardíaca, tendríamos imputación objetiva del resultado y cerraría el cuadro desde un punto de vista dogmático. Hay que ver si estos hechos efectivamente fueron así. Y por último, hay una cuestión que resulta desde un punto de vista penal muy interesante, que es lo que tiene que ver con esta cuestión de que muchas personas coincidirían en la circunstancia de que Maradona era una persona que no se dejaba tratar por los médicos. Entonces ahí lo que habría sería lo que se conoce dentro de la dogmática penal como autopuesta en peligro de la víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Así como todos tenemos un rol social que portamos, también lo tienen los que son víctimas de delitos. Según señala Gunter Jacobs, a una persona solo se le puede imputar un resultado lesivo cuando ese resultado lesivo es producto de una conducta a partir de la cual se apartó del rol social que porta. Bueno, dentro de ese rol social que portamos tenemos el deber de autoprotección. Por tanto, si nosotros nos apartamos del rol social de autoprotección, habría lo que se conoce como una autopuesta en peligro de la víctima. Y eso conllevaría, siempre y cuando haya sido debidamente constatada, esto es una cuestión de hecho y prueba, la irresponsabilidad de cualquier, irresponsabilidad penal, quiero decir, ¿no? La falta de consecuencias penales de cualquiera de los que lo